lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:04 en la mañana, gracias. Ayer se reinstaló el Consejo de Participación Ciudadana en Control Social, luego de que hace un par de semanas el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral optó por ratificar la sentencia de primera instancia emitida por el juez Fernando Muñoz, que implicó la cesación, la destitución de 4 consejeros, 3 principales, una suplente, de lo que se conoce como la Liga Azul, término que fue acuñado por ellos mismos durante la campaña electoral que los llevó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el año 2023. Ayer se instala con 6 porque falta una 7ª vocalía, hay una disputa allí entre David Rosero y Óscar Ayerbe. El Consejo ha pedido a través de su presidente Andrés Fantoni a la Asamblea que posesione a los suplentes para poder seguir el orden, porque los suplentes se los ponen en orden de votación y obviamente se principalizan de acuerdo a ese orden. En atención a ello hemos invitado a Gonzalo Albán Molestina, él es consejero hoy principalizado. Gonzalo Albán se principalizó en reemplazo de Augusto Verduga en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo le va, Gonzalo? Bienvenido, buen día. Buenos días, Gonzalo. Fabricio, Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Asimismo, un gran saludo a toda la audiencia que nos sigue esta mañana. Permítame decirle primero que el café está buenazo. Qué bueno. Así que voy a venir más seguido. Espero que me invite más seguido. Café Lojano, por favor. ¿Sí? Café Lojano. Que nos gusta Café Lojano. A las órdenes. A ver, Gonzalo, ¿cómo han asumido ustedes este reto? Luego de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, usted estaba actuando como suplente. Correcto. Por la licencia por vacaciones que había solicitado el consejero Augusto Verduga, pero ha sido, digamos, un espacio de mucha controversia que no es reciente. Un consejo que a lo largo del tiempo, sobre todo desde que emergió como un consejo integrado por votación popular, lamentablemente el organismo no ha logrado estar a la altura de las circunstancias. En el periodo anterior, 12 consejeros salieron por la vía de las destituciones, 5 por juicio político, 7 por una decisión de la Corte Constitucional. El actual consejo, su presidente fue destituido por la Corte Constitucional. Tenemos estas otras 3 destituciones de 3 consejeros suplentes de 3 consejeros principales más una suplente. Tenemos estos cambios en donde Nicole Bonifaz asume, luego la remueven y eligen a Andrés Fantoni, luego eligen a Joana Verdesoto vicepresidenta, la remueven y luego eligieron a Yanira Saltos, hoy no tienen vicepresidente o vicepresidenta. ¿Qué esperar de este consejo? Porque creo que me quedo corto al señalar todo esto que lo he dicho de memoria, Gonzalo. Definitivamente un sinnúmero de eventos que han llevado a que el Consejo pierda esa legitimidad que debe tener para poder proceder con sus facultades, que son estas de aperturarse a la participación de la ciudadanía a través de mecanismos de veedurías, observatorios y demás, pero también de proceder con este importante rol de poder designar autoridades de control. Usted ha narrado todo el desastre que se ha vivido a lo largo del tiempo. Pero vemos también en este momento para poder cambiar ello. ¿Por qué? Porque el Estado vive una crisis institucional en general que no solo se da en el Consejo de Participación Ciudadana, sino que se ve también en otras instituciones. Y es ahí que quienes llegamos a estos espacios, pues fomentemos una institucionalidad que derive en estabilidad y que adicionalmente permita ganar legitimidad en los procesos que desde esta se sigan, Fabricio. Ojo, hemos visto que todo lo que ha sucedido ha sido consecuencia de los actos de quienes han estado a lo largo del Consejo en todo este tiempo. Pero hagamos algo. ¿Por qué no empezamos por deponer o dejar de lado estos intereses muy personales o muy partidistas que algunos pueden tener y poder empezar a pensar en país, que es tan necesario para poder contribuir a la institucionalidad de estabilidad y, por supuesto, a dar a los ciudadanos las mejores autoridades desde estos espacios, pero también de abrirse a que las decisiones sean transparentes y, por supuesto, pues que permita la participación de toda la ciudadanía en general, ¿no? Pero digamos, y con todo respeto, este es el discurso que hemos escuchado por varios años de parte de quien se ha postulado para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también de quienes lo han integrado. ¿Cómo hacerlo entonces ahora? Específicamente, ¿qué acciones tomar para que eso se vuelva una realidad? Bueno, Andrea, yo no estoy de candidato, más bien yo soy consejero en funciones y le digo que desde el día de ayer... por los candidatos que siempre lo comprendo, que ese es el discurso, claro, ¿no? Ese es el discurso. Sin y luego duda. Cuando llegan Se olvidan de reiteran ello. ese discurso, pero digamos que de nada, ¿no? Me permito compartirle que a raíz del día de ayer, bueno, ya he tenido 2 sesiones a lo largo de estas 2 semanas, y en la sesión del día de ayer mocioné
el poder hacer un diagnóstico de qué mecanismos de participación ciudadana están vigentes, están activos y están funcionando. Algo que no se había hecho previamente, que incluso es información que no se conocía. Entonces, sabiendo que el core, que el corazón de la institución es este, pues empecemos primero por conocer de qué estamos partiendo. Es por ello que he solicitado esta información para poder sobre esa base establecer estrategias que nos permitan hacer funcionar los mecanismos de participación que aún muy poco se comprenden. ¿Por qué es tan valioso esto para la ciudadanía? Mira, el día de mañana pues podríamos hablar de un Observatorio Nacional de la Seguridad Pública, algo que viene a mi mente como una idea que podría fomentarse desde este espacio, en donde podamos generar información suficiente que nos permita construir política pública para combatir la seguridad, que es un problema que a todos nos afecta. Pero si no hay información estratégica, porque no hay estas iniciativas en donde participe la academia, la ciudadanía y demás, pues muy pocas decisiones podrán tomarse, repito, desde el plano estratégico. Es ahí donde entra el Consejo, que puede ser un articulador de actores que a lo mejor están muy separados. Tienes instituciones que trabajan por distintas partes, por distintos lados, muy dispersos, pero trabajemos en una integración plena que nos permita llegar a construir política pública eficiente. El Estado necesita funcionar, para eso se necesita política pública y empecemos, por supuesto, por hacer que el Consejo de Participación Ciudadana funcione, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que usted acaba de señalar, el tema de las vedurías que forman parte de la participación ciudadana, los observatorios, probablemente es de lo que menos ha generado importancia al interior del Consejo. A ver, ante la opinión pública, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social básicamente es un organismo que sirve para designar autoridades de control. O sea, yo dudo mucho que el común de los ciudadanos tenga claro que el Consejo es un espacio de participación ciudadana, para integrar vedurías, para generar, como usted dice, observatorios, para la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, creo que no todo el mundo sabe que el Consejo reemplazó a la Comisión de Control Cívico Anticorrupción con sus atribuciones tras la constituyente del año 2008, pero resulta que poco o nada ha hecho el Consejo en este rubro. Fabricio, y yo le agradezco por este espacio, porque me permite a su vez compartir los otros fines y facultades que tiene el Consejo, que no se están explotando, que deberían fomentarse y que por supuesto debería trasladarse en una comunicación muy fácil de comprender de la ciudadanía, de saber qué hace esta institución. Porque al fin y al cabo todos pagamos impuestos, pero pagamos impuestos para hacer funcionar instituciones que a lo mejor ni sepamos qué hacen. Pues ahí está el rol de los consejeros también, de trasladar esta información y, ojo, de trabajar de la mano con toda la función de transparencia. El día de ayer, por ejemplo, se motivó la suscripción de un convenio entre la Superintendencia de Competencia Económica y el Consejo de Participación Ciudadana. Qué importante esto. ¿Por qué? Porque entendemos a la Superintendencia de Competencia Económica como un instituto que regula pues el control del poder de mercado. Importante, ¿por qué? Porque a lo mejor hayan empresas que participan dentro de una estructura o con conductas monopólicas que a lo mejor generan alertas que el día de mañana pues puedan controlarse, que sean necesarias controlarse porque pueden afectar al consumidor, como también podrían afectar a los pequeños productores. Pero ¿quién está vigilante de eso? Pues ese es el rol de la superintendencia, que de la mano del Consejo podría hacerlo también. A ver, en esto hay que reconocer, y es cierto, Fabricio, el Consejo de Participación Ciudadana lamentablemente se ve como el procesador de designación de autoridades, pero es más que eso. Y esa es la parte que debemos explotar y en donde los consejeros debemos estar comprometidos, porque es una institución que se financia de recursos públicos y que debe trasladar resultados palpables a la ciudadanía. Es ese nuestro deber. Perfecto. ¿Cómo se encuentran? Y ahora nuevamente voy a referirme al tema de, digamos, de elección de autoridades, porque estamos a prácticamente 2-3 meses de que la fiscal general del Estado ya deba dejar sus funciones por el periodo que le tocaba estar en ellas. ¿Cómo continúa ese concurso, además también de las autoridades del Consejo de la Judicatura? ¿Y cómo prevén continuar con las autoridades del Consejo Nacional Electoral una vez que termine el proceso electoral? Bueno, en el caso del Consejo de la Judicatura está conformada la veeduría ciudadana. Adicionalmente se han enviado las ternas desde las fuentes de la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Función Legislativa. Adicionalmente, la Corte Nacional también, que remitió los anexos correspondientes, y se encontraría pendiente la terna correspondiente al Ejecutivo, ¿no? Eso es algo que estaría pendiente para poder ya iniciar con el procesamiento correspondiente de esta renovación total de los vocales que componen la Judicatura. ¿Tienen una fecha tal vez para esta terna? ¿Un límite de fecha? Estamos pendientes de que se designe, que se envíe más bien de parte del Ejecutivo. Nosotros, una vez que contemos con todas estas, pues podemos dar procesamiento respectivo a la comisión de selección, me refiero, para que finalmente esto llegue pues al Pleno. Ahora, no hay un tiempo establecido para ello, sin embargo, pues estaremos pendientes de que el Ejecutivo cumpla con esto en la brevedad para poder darle el trámite. Pero les llama la atención que el Ejecutivo se haya tardado demasiado en enviar la terna para la Judicatura. Más que llamarnos la atención, lo que esperamos, Fabricio, es que se envíen los mejores perfiles y de todas las fuentes, para sobre esos poder decidir lo mejor para el país, en el sentido de que sean las autoridades más preparadas, más capacitadas y con mayor experiencia. Pasando al tema
que procede, pues tenemos a la Fiscalía General del Estado también, donde se aprobó el reglamento y se asignó un notario que dará fe pública del proceso y está conformada también la veeduría. Pues eso está avanzado ciudadana. por lo menos en el tema del reglamento. Está avanzado, efectivamente. Una renovación parcial del CNE. El tema es que la doctora Salazar finaliza el 8 de abril sus funciones y no va a tener reemplazo para el 8 de abril. O sea, este proceso por lo menos va a tomar entre 6 y 7 meses. Pero está nuestro compromiso, y no solo refiriéndome a la Fiscalía, sino también al resto de instituciones que merecen pues tener una renovación de autoridades, que es como corresponde, ¿no? Entonces, ahí está nuestro impulso de poder hacer que esto sea posible. Adicionalmente, la renovación parcial del CNE, donde está la Comisión Ciudadana de Selección antes ya de trabajando, seguir ¿no? con eso, Sí, cómo no. en el tema de Fiscalía. Yo vengo a darle respuestas aquí sobre los procesos, porque a lo mejor nadie se entere de cómo esto se está dando, por eso la información precisa. Ahora vamos al Consejo Nacional Electoral, pero en el tema Fiscalía, entonces no se descarta que hubiese una prórroga de la fiscal, porque hasta el 8 de abril, digamos, hay 6 fases, entiendo, para todo el proceso de la elección del fiscal, ¿verdad? Para el 8 de abril, definitivamente esas 6 fases no culminarán, no se descarta entonces la prórroga. A ver, nosotros entendemos a un proceso de designación de autoridades como un proyecto, ¿no? Y este tiene sus hitos a trazar y efectivamente en términos de tiempo podría dificultarse que para esa fecha este proceso esté cumplido. Sin embargo, pues esperamos hacerlo con la celeridad que corresponde. Adicionalmente, pues se sabrá si finalmente la autoridad se prorroga durante ese tiempo que le corresponde asumir, durante el tiempo que aún no se haya definido dicho proceso, ¿no? Y esto pasará con el resto de instituciones también que esperan y en donde amerita pues esta renovación de autoridades. Sin embargo, también entendamos un poco la parte operativa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso pues pueden darse acciones de protección y demás que dificulten o impidan que el proceso pueda dejarse de forma fluida. Pero ahí está nuestro deber, repito, como consejeros, de velar porque esto se cumpla dentro de los plazos que se habrían establecido, ¿no? Y más o menos, digamos, teniendo en cuenta todo lo que faltaría para completar este proceso de designación de la fiscal, ¿cuánto creen ustedes? ¿Cuántos meses tomaría al Consejo de Participación Ciudadana y también a la comisión, digamos, culminar con esta? Hay un cronograma establecido, Yo quisiera no enfocarme únicamente en la Fiscalía General del Estado, como usted lo está haciendo, sino hablar de todos los procesos. Sí, pero digamos, para Tienes ir, un cronograma establecido para digamos, todos estos procesos. Repito, puede incidentarse por estas acciones de protección, como bien menciono. Sin embargo, yo esperaría que los procesos pues puedan tener, y creo que es una meta, ¿no? Incluso se está proponiendo un nuevo reglamento que lo permita, de poder llegar a una designación en máximo 90 días. Creería que sería lo más óptimo para el país y yo creo que es algo que podríamos lograr. Esperemos esto pueda darse. Sin embargo, pues dependerá de factores exógenos también, como he mencionado a lo largo de esta entrevista, que podrían suscitarse, pero esperamos que no se den para que no solo con esta autoridad a la cual usted se refiere, sino con el resto pues de autoridades puedan cumplirse en la brevedad que corresponde, ¿no? Ahora sí, Consejo Nacional Electoral. Bueno, en el tema del Consejo Nacional Electoral, la Comisión Ciudadana de Selección ya se encuentra trabajando mientras se completan los delegados de las funciones del Estado. El día de ayer en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, pues se revisó el informe técnico que emite el equipo técnico para la inclusión de uno de los integrantes de la terna que viene de la función electoral para la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, perdón, que es otro proceso también de designación que está pendiente. Adicionalmente, pues seguimos también con las otras actividades referentes a la designación en Consejos Nacionales de Igualdad y también la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, en donde en ambos casos ya se cuenta con la veeduría que corresponde y estamos trabajando pues en la integración de la Comisión Ciudadana de Selección. Son estos los procesos que se tienen. Yo quiero tratar de trasladar esto un poco al ciudadano que nos escucha de qué es esto en la práctica, ¿no? Si ustedes aplican pues un trabajo a una empresa, pues vas a tener dentro de la empresa quizás un equipo de personas que decidan cuál es el mejor cuadro para ocupar un cargo en dicha empresa. Bueno, pongámonos en los zapatos del Estado, de la función de transparencia, de las instituciones de control que merecen los mejores perfiles, y es esto todo el proceso que se sigue en la conformación de comisiones ciudadanas de selección para poder finalmente llegar a escoger este perfil. Claro, ¿el empresario qué va a escoger? ¿Al perfil más bueno o al perfil más malo? Al más bueno, ¿no? Al que tenga las capacidades, la experiencia, las condiciones para poder ejercer el cargo. Y acá debe hacerse lo mismo. Las comisiones ciudadanas de selección pues procesan esto y finalmente el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana pues decidirá sobre ello. Sin embargo, lo que esperamos es que sean los mejores perfiles, Fabricio y Andrea. Ahora bien, usted ya nos ha explicado el cronograma y un poco las expectativas que hay respecto de los procesos de selección. Ojalá que esto avance, porque ha tenido una serie de tropiezos en los últimos tiempos. Ojalá que esto ocurra. ¿Cómo usted proyecta la gobernabilidad a la interna del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y le hago esta pregunta porque, otra vez, vuelvo a
a la experiencia de este consejo desde el 14 de mayo del 2023. Ha tenido una suerte de mayorías móviles, ha dependido obviamente de, a ver, por ejemplo, cuando sale Allen Berbera, se principaliza Juan Esteban Guarderas y hubo un cambio en la composición, en la correlación de fuerzas del consejo. Sale Juan Esteban Guarderas, se principaliza Eduardo Franco Loor, hay un cambio en la correlación de fuerzas. Ahora ya no están ninguno de los miembros de la Liga Azul, usted está principalizado, se ha principalizado Piedad Cuarán, están Andrés Fantoni, está Nicole Bonifaz, está Yasmín Enríquez y está Joana Verde Soto, les falta uno, pero están los 6. ¿Cuál es la correlación de fuerzas hoy? Hemos tenido una muy buena relación con el resto de consejeros, y eso lo digo hablando desde mi despacho. Yo creo que eso es algo que permitirá una estabilidad y, por supuesto, el fomento de cada uno de lograr esa institucionalidad tan importante, Fabricio. Ahora, si yo le digo vamos a cambiar todo, a lo mejor usted no me crea, porque usted va a pensar en toda la historia que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana, pues y dirá que mi idea es utópica. Sin embargo, es mi intención, es mi objetivo. Durante la vigencia de esta institución, de la que se discute incluso su permanencia, pues hacer que la institución funcione. El hecho de poder evitar estos escándalos que se han dado a lo largo del tiempo es simplemente controlar las acciones, de dejar el ego guardado en el congelador y de poder trabajar en función del país. Así que es ese el factor que caracterizará mi gestión y en donde también pues motivaré a que logremos los consensos necesarios. Me parece que va más allá de los egos o de los intereses personales. A mí me parece que el tema también es político. Resulta que este consejo que lo presentaron, la institución llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que supuestamente es ciudadana, ha terminado siendo una institución política. Es bien difícil despolitizar totalmente una institución, porque al final del día todos tenemos una visión política, una ideología, una orientación político-ideológica. Pero el consejo lo presentaron como un consejo ciudadano, y resulta que ha sido un consejo altamente politizado y con relaciones partidistas. O sea, eso es innegable. A ver, la política ronda a todas las instituciones. Eso está claro, a todas las instituciones. Eso no es ilegítimo. Eso no es ilegítimo, por si acaso, efectivamente. Ronda a todas las instituciones. Pero quienes están sentados en esa mesa, así como quienes están pues dentro de la Asamblea Nacional o los distintos cuerpos colegiados, Corte Constitucional y tantos más que existen, pues deben ser, o contar más bien con la madurez y la firmeza de evitar que esto incida en las decisiones que se toman en función del país, Fabricio. Por eso me refería a dejar en el congelador los egos y adicionalmente también los intereses políticos que pueden primar en esto y más bien contribuir a que el país finalmente logre salir adelante. Estamos hablando de una institución que genera caos cada cierto tiempo, pues tratemos de hacer que esta institución se evidencie en cómo puede generar resultados para la ciudadanía. Por eso yo me refería a fortalecer también los otros mecanismos que a lo mejor no han tenido la atención ni de los mismos consejeros. Y eso significa también que debes tener consejeros trabajando. Y mira, este equipo que está ahí ahora como consejero lo está haciendo. Visita, recorre, trabaja en territorio. Estamos promoviendo capacitaciones, fortalecimiento también de las capacidades del personal al interno de la institución. A mí me apena muchísimo, y lo digo, y quizás no es algo que a mí me corresponda, ¿no? Pero yo creo que hay que expresarle una disculpa al personal de esta institución. Primero porque tienen una capacidad muy importante. He tenido la oportunidad de recorrer la institución en estos pocos días que he estado y conocer el talento que cada uno tiene y por supuesto la interesa de contribuir a mejorar las condiciones del país. Pero que lamentablemente porque 7 personas no se han puesto de acuerdo, la cultura y el clima laboral ha sido totalmente penoso durante todo este tiempo. Entonces, también hay que reconocer dos cosas. El factor institucional interno que hace que sea posible pues todo lo que yo digo, todo lo que estoy expresando en esta mañana, y adicionalmente también la imagen que tiene una institución como esta hacia afuera. El tener nuevos consejeros nos permite darle un poco de aire a esta institución y reposicionarla en la manera que merece, para que finalmente pues la ciudadanía entienda que es una institución, comprenda más bien con hechos, no con palabras, que es una institución de suma utilidad para todos y que al fin y al cabo genera la rentabilidad social, me refiero, que cualquiera esperaría al momento de pagar $1 en impuestos y decir tengo instituciones que funcionan. Eso es lo que debemos lograr. ¿Usted cree que tal vez, digamos, en un mediano o largo plazo el Consejo de Participación Ciudadana debería, si se quiere, desaparecer o debería ser analizada las competencias que ahora mismo tiene? Mire, yo creo que el análisis debe ser no solo en el Consejo, sino en el resto de instituciones y en el resto de aspectos que la Constitución de Montecristi pues, nos dejó. Analizar Muerte Cruzada también como una institución, analizar el Consejo de Participación Ciudadana, analizar Consejo de Judicatura. Pues si el día de mañana se propone una constituyente, pues ir con esto analizado y saber si efectivamente funcionó o no funcionó o qué pasó. Porque repito, a las instituciones las hacen las personas. Entonces, por más de que tengas una institución con un deber ser, que obviamente debería cumplirse, y no se cumple porque los liderazgos que lamentablemente llegan a estos espacios no son los más apropiados, pues ¿qué termina siendo el problema? ¿La estructura como tal, refiriéndome a la política como estructura, o
los liderazgos que lamentablemente se carecen en este país o que lamentablemente deciden no participar de la política siendo buenos perfiles porque les ahuyenta la realidad compleja que se vive en este entorno, ¿no? Este deber ser del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cómo fue, digamos, pensado el espíritu, digamos, si así se quiere, de este organismo? ¿Para ustedes es el correcto o debería más adelante reconfigurarse? Lo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo he llegado a una institución en donde mi impulso y mi participación será para hacerla funcionar, para poder lograr acuerdos, consensos suficientes que hagan que una institución como el Consejo funcione en todas sus facultades. Ahora, el hecho de analizarlo, pues, si el día de mañana esto llega a discutirse, pues tenga la certeza que contarán con mi análisis, con mi opinión, con mi crítica, como alguien que desde adentro pues tuvo la intención y tuvo más bien la misiva, la misión y contribuyó con todo el esfuerzo para hacer que esta institución funcione. Gonzalo Albán, gracias por el tiempo, por la gentileza. Estaremos expectantes de lo que pase en el Consejo y ojalá que este Consejo nos brinde certidumbre a los ecuatorianos. Yo en lo personal, y eso lo sabe Andrés Fantoni, que siempre escucha este espacio, y otros consejeros, yo he tenido una posición crítica de este organismo que para mí lamentablemente no ha estado a la altura de lo que ha esperado este país. Ojalá que con este relevo, este recambio, puedan entender las expectativas que tiene el Ecuador sobre las funciones y atribuciones que tienen ustedes como consejo. Fabricio, y un tema nada más para concluir, un deber de transparencia de los consejeros es poder dar respuestas a la ciudadanía. Así que te agradezco mucho por el espacio de poder compartir con esto y adicionalmente decirte que si existiera algún requerimiento de información en materia de una próxima entrevista para contarte cómo avanzamos, pues cuenta conmigo. No, yo sé. Muchas gracias. Gracias, a Gonzalo Albán Molestina, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.